empiezo a grabar, chicas. Pueden comenzar, 8:33. Ya, profe, ¿ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ya. Bueno, esta es nuestra infografía. A nosotras como grupo, junto con la Carla Fernández y la Valentina Gutiérrez, nos tocó presentar sobre los primeros auxilios en convulsiones y quisimos hacer la infografía enfocada más que nada en los primeros auxilios inmediatos que se le da a una persona que ha presentado una convulsión reciente en donde nosotros podamos estar presentes. Va paso a paso, por ejemplo, en la primera en donde se dice recostar a la persona, luego debemos voltearla hacia un lado para no interferir en sus movimientos y agilizar su respiración. Después vemos que hay que poner la cabeza de esta persona sobre algo suave y plano, como alguna prenda de ropa. Después vemos que tenemos que soltar la ropa que esté apretada o una corbata si es que la presenta, porque eso puede dificultar la respiración. También tomamos en cuenta que debemos tomar el tiempo que dure la convulsión porque posteriormente el médico nos puede preguntar por la duración de esta y ya pasada la convulsión, lo ideal es que hay que mantener a la persona recostada aún en reposo e ir ayudando lentamente a que se vaya reincorporando para luego presentar asistencia médica cuando llegue una ambulancia ya tras haber llamado a emergencias médicas o algún doctor que pueda estar cerca. Y más abajo pusimos el nombre de la integrante, el ramo y una fuente bibliográfica. Perfecto, Camila, muchas gracias. No sé si alguna de las compañeras tiene alguna consulta, comentario de la infografía. Ya, chicas, entonces comiencen con su presentación, no hay problema. Ya. Buenos días, profesora y compañeras. El día de hoy, con mi grupo conformado por Valentina Gutiérrez, Camila Pastrián y quien les habla, Carla Fernández, hablaremos sobre la atención de primeros auxilios en personas con convulsiones. Pero primero, ¿por qué se producen las convulsiones? Las convulsiones se producen por una descarga eléctrica anormal del cerebro. Pueden ser provocadas por epilepsia, traumatismos y tumores cerebrales, fiebre, intoxicaciones, abstinencia o abuso de alcohol y otras drogas. Son más frecuentes en los extremos de la vida, es decir, en los niños y ancianos. Si una persona vive 80 años, la probabilidad de tener una crisis convulsiva es alrededor del 10%. Dentro de las características generales, tenemos que las manifestaciones son variables, principalmente movimientos musculares involuntarios e inconsciencia. Son autolimitadas, es decir, que se detienen solas y duran de 1 a 2 minutos en promedio. Luego de la convulsión viene un periodo de somnolencia o cansancio que se caracteriza por pérdida de fuerza en las extremidades, alteración de los sentidos y confusión. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso considerado como una enfermedad. Se caracteriza por presentar crisis convulsivas recurrentes, al menos 2, ya que una sola convulsión por sí sola no caracteriza como epilepsia. Como prevención, las personas epilépticas deben llevar un brazalete que las caracterice como tal, además de las dosis y los medicamentos de uso regular. Los signos frecuentes de la crisis convulsiva es inconsciencia, la persona está ida y no hay respuesta a estímulos, además que tiene la mirada perdida, movimientos musculares rígidos como sacudidas, dilatación de las pupilas, relajación de esfínteres, entonces no hay control de la micción ni defecación, tensión en la mandíbula con tendencia a masticar y en algunos casos puede haber salivación. Ya. Las convulsiones las podemos clasificar en dos grandes grupos, que son las convulsiones generalizadas y las convulsiones focales. Las convulsiones generalizadas son aquellas que van a afectar a ambos lados del cerebro y las convulsiones focales son aquellas que se van a localizar en una sola área del cerebro. Y a estas convulsiones también se le conocen como convulsiones parciales. Ya, dentro de las convulsiones generalizadas vamos a encontrar las convulsiones de ausencia y las convulsiones tónico-clónicas. Las convulsiones de ausencia, a veces también llamadas epilepsia menor o pequeño mal, pueden causar un parpadeo rápido o la mirada fija durante unos pocos segundos.
Y las convulsiones tónico-clónicas son mucho más comunes y son también llamadas epilepsias mayor o de gran mal y pueden hacer que la persona presente gritos, pierda el conocimiento, se caiga al piso, presente rigidez o espasmos musculares. La persona puede sentirse muy cansada luego de haber tenido este tipo de convulsión. Por lo que en las siguientes diapositivas vamos a poder ver dos videos que van a demostrar un ejemplo de cómo se van a manifestar ambos tipos de convulsiones generalizadas. Clonic seizures, often called grand mal. They affect the whole brain and the entire body. The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures may look painful or even life-threatening, but they are not. They end naturally after a minute or two. Bueno, y dentro de las convulsiones focales nos vamos a encontrar con las convulsiones focales simples, las convulsiones focales complejas y las convulsiones generalizadas secundarias. En las convulsiones focales simples, estas van a afectar a una pequeña parte del cerebro y estas convulsiones pueden ser sacudidas o pueden presentar un cambio de sensación extraña como un sabor o un olor extraño. Las convulsiones focales complejas pueden hacer que la persona con la epilepsia se sienta confundida o aturdida, por lo que la persona no va a poder ser capaz de responder ninguna pregunta o de seguir instrucciones durante unos pocos minutos luego. Y luego las convulsiones generalizadas secundarias son aquellas que comienzan en una parte del cerebro, pero luego se van a extender a ambos lados de él. Por lo tanto, en otras palabras, podemos decir que la persona primero va a tener una convulsión focal, seguido de una convulsión generalizada. Y a continuación se va a mostrar un video en donde se ve cómo se manifiesta cada una de estas convulsiones focales. Ya, los primeros auxilios en las convulsiones. Lo primero que debemos hacer siempre es con cuidado ir recostando a la persona en el piso, ya que nuestro objetivo principal siempre va a ser evitar que la persona se dañe. Por lo tanto, debemos ojalá correr todos los objetos que pudiesen resultar dañinos para la persona y retirar del área alrededor de ella los objetos que sean duros o filosos para prevenir lesiones. Luego debemos mantener la calma y pedir ayuda. Mientras estemos ahí, debemos voltear a la persona suavemente hacia un lado, ya que esto le va a ayudar a respirar. Y si es que el paciente presenta vómitos o hay un exceso de saliva, debemos colocarlo de costado. Después debemos poner la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como una chaqueta doblada, por ejemplo, o cualquier tipo de prenda que cumple la misma función. Si es que presenta alguna corbata o ropa muy apretada, debemos soltársela porque esta va a interferir con su respiración.
es súper importante que, que tomemos el tiempo que dure la convulsión, ya que esta pregunta puede ser realizada por un médico posteriormente. Ya pasada la convulsión, lo ideal es mantener a la persona acostada en reposo todavía y ayudar a que se vaya reincorporando lentamente. Y por último, debemos trasladarla a un centro asistencial para que tenga evaluación médica. Bueno, también debemos conocer, y es muy importante saber lo que no se debe hacer durante la atención de una convulsión, ya que debemos recordar que durante una la persona se encuentra inconsciente. Entonces no debemos tratar de sujetar a la persona o evitar que se mueva, solo debemos contenerlo suavemente. Tampoco debemos poner nada en la boca de la persona, ya que esta podría lesionarse los dientes o la mandíbula. Tampoco nunca se deben introducir los dedos en la boca de una persona que esté convulsionando, ya que podría cortar. Y también es muy importante mencionar que una persona en una convulsión no se puede tragar la lengua. Tampoco debemos intentar dar respiración boca a boca o ofrecer alimentos ni agua a la persona hasta que no esté completamente alerta. Bueno, y algunas consideraciones luego de que pasen las convulsiones. Debemos permanecer con la persona hasta que la convulsión haya pasado y esté completamente consciente. Luego de que haya pasado la convulsión, debemos ayudar a la persona a sentarse en un lugar seguro. Y una vez que esta persona se pueda comunicar, debemos contarle lo ocurrido en términos sencillos. También debemos confortar a la persona y hablarle de manera calmada. También debemos verificar o fijarnos si lleva algún brazalete o alguna otra información de emergencia que nos pueda ayudar. Y por último, ofrecer llamar un taxi o a alguna persona de confianza para que la persona que haya sufrido la convulsión asista a un centro asistencial o llegue segura a su casa. Bueno, y también es importante mencionar, sobre todo en el área de la motonería, que existen convulsiones por alzas térmicas. Se denomina convulsión febril a un evento de aparición en la infancia, habitualmente entre los 5 meses y los 6 años de edad, que es ocasionado por fiebre sin evidencia de infección intracraneal o causa definida. También es importante mencionar que se considera fiebre en un niño mayor de 3 meses o una temperatura corporal mayor a 38 grados Celsius. Entonces, las convulsiones febriles a menudo son hereditarias y las que son de tipo simple son inofensivas. Y no existe evidencia de que cause muerte, alguna lesión cerebral o problemas de aprendizaje a futuro. La mayoría de los niños superan las convulsiones febriles hacia la edad de 5 años. Y también la cantidad de estas convulsiones no está relacionada con el riesgo futuro de la epilepsia. Además, como son por fiebre, los primeros auxilios después van concentrados en bajar la temperatura corporal del niño. Y ya está la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Gracias Valentina, Carla y Camila. Bien su presentación, la felicito, muy buena. Muy buenos los videos, chicas. Yo no sé si era porque yo tenía el internet muy lento, pero no los pude apreciar bien. No sé si el resto de las compañeras No pudo ver se, bien los no se videos. lograban ver tan bien, profe, pero yo creo que es ¿Sí? por el Zoom, porque nosotros ayer nos conectamos juntas y yo al menos, la Carla lo estaba compartiendo y yo los veía muy bien. Ah, ya, chicas, entonces, aparte de la Pero los podemos presentación, enviar. eso, envíen los videos para que los tengamos igual de apoyo, aparte de la presentación, chicas. Muy bien, creo que lo hicieron muy bien. No sé si alguna de las compañeras tiene alguna duda, consulta, retroalimentación. ¿Alguien? Ya, entonces yo le voy a pedir a La dos Mayra tiene una estudiantes. pregunta. ¿Quién? La Mayra dice que las convulsiones pueden durar más de 2 minutos. Y sí, pueden durar más de 2 minutos, lo que se consideraría una emergencia médica porque normalmente duran entre 30 segundos a 5 minutos. Entonces podría estar presentando un cuadro epiléptico y eso sí o sí tiene que tener asistencia médica. Por eso es importante tomar el tiempo de la convulsión. Perfecto, gracias Mayra, gracias Camila. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta o consideración? Yo tengo una duda, pero es que escuché que dijeron que había que explicarle como en palabras simples a la persona
que había sufrido una convulsión y esas palabras, o sea, le podría decir así como no, sufriste una convulsión o tendría que usar otras palabras. Yo creo que sí, explicarle convulsión y, por ejemplo, si tiene un brazalete médico, la persona igual está como consciente de que quizás tiene epilepsia o alguna enfermedad, algún medicamento que cause convulsión, entonces explicarle que tuvo una convulsión, pero que no le pasó nada, que está bien, cuánto duró, por ejemplo, eso. Ah, ya, muchas gracias. Chicas, ¿alguien más que tenga duda o consulta? Porque si no estamos ok. Entonces, Camila, Carla, Valentina, las felicito. Buena la presentación. Lo que sí me falta que me manden ahora todo por correo y los videos aparte, chicas, ¿ya? Porque hay otras compañeras que ya me han ido enviando la infografía, la reflexión, el PPT y en el caso de ustedes se agregan los videos. Si alguien más tiene videos en su presentación, lo mismo, lo manda. Ya acuérdense que hoy es el plazo y yo le estoy acusando recibo a todas las chicas que ya me lo han enviado. Le estoy poniendo que en el Word del trabajo de convulsiones. El siguiente grupo entonces, después de la Ya, Camila, profe, sería, gracias. gracias Camila, gracias chicas, vendría Ibaña con Catalina y Kebril. Ya, a las chicas les tocó un tema súper importante, les pido que igual estén atentas, porque nosotros a veces no tenemos tanta formación en el tema de primeros auxilios psicológicos y cada vez más están habiendo situaciones que manejar. Entonces, para que no cometamos ningún tipo de error, ¿ya? ¿Se ve ahí la infografía? Sí, se ve Kebril. Cuéntale nomás y yo apago el micrófono para que puedan empezar. 8:50. Ya. Buenos días, compañeras y profesoras. Esta es la infografía que nosotros preparamos. Nos enfocamos en el tema de los protocolos ABCDE, que es algo que vamos a explicar también en nuestra presentación, que son los pasos a seguir cuando uno realiza primeros auxilios psicológicos. Se ocupan estas letras para que sea mucho más fácil recordarlo. Pusimos una pequeña como introducción para explicar qué son los primeros auxilios psicológicos y sus siglas, y además los objetivos de estos primeros auxilios. Y en palabras simples explicamos cada paso y lo que se debe hacer. La A, que es comunicarse con la persona, la B, el tema de la respiración, tranquilizar a la persona. C, ayudar a jerarquizar. D, identificar necesidades. Y por último, la E, que es promover estrategias de respuestas positivas. La verdad es que hicimos una infografía bastante simple porque la idea es que estos pasos sean claros a la hora de que cualquier persona lo lea para que pueda implementarlos. Abril, disculpe, ¿la puede explicar un poquito para darle una mirada general? Que a la Camila no le pedí, pero después le pido que me muestre cómo explicarlo para verlo así como completo. ¿Lo explico entonces? Sí, un poquito para poderlo ver. Ya que estoy ok. Gracias. Voy a cambiar a la presentación. El tema que nos toca a nosotros como grupo es crisis de angustia, pánico, y de lo que vamos a hablar más generalmente son de los primeros auxilios que nosotros vamos a realizar en estos casos. Los integrantes son Catalina Romero, Ivania Sánchez y quien les habla, Gabriel Valencia. Entonces, tenemos que saber primero qué es una crisis de angustia y qué es una crisis de pánico. Las crisis de angustia son ataques repentinos de temor o miedo acompañados de sensaciones físicas sin que exista algún riesgo aparente. Y las crisis de pánico, como dice su nombre, se asocian a ideas de pánico como un paro cardíaco, una muerte inminente, sensaciones de estar perdiendo el control o incluso un desmayo. Estos síntomas son rápidos y pueden llegar a su máxima intensidad en pocos minutos. La verdad es que estas crisis son bastante similares y se tienden a confusión, pero muchos especialistas mencionan que la mayor diferencia entre ambas es la frecuencia, ya que cuando las crisis de angustia se tornan más repetitivas, las van a denominar y van a derivar en lo que conocemos como crisis de pánico. Dentro de los síntomas también son bastante similares, así que nombramos a rasgos generales que tenemos, por ejemplo, taquicardia, dificultad para respirar, mareos y náuseas, sudor, dolor en el pecho, temblor, mayormente en extremidades, y visión borrosa. Dentro de las causas, estas también obviamente pueden ser distintas para cada persona,
pero en temas generales tenemos, por ejemplo, emociones profundas de angustia, genética, se piensa que alrededor, o sea, se sabe en realidad que alrededor de un 40% más o menos lo presenta por este medio: estrés, pensamientos negativos y traumáticos, y sucesos traumáticos. Entonces, para poder entender los primeros auxilios que vamos a tratar en estos casos, que son los psicológicos, tenemos que entender qué son los primeros auxilios a grandes rasgos. Estos se definen como la atención inmediata y temporal que se le proporciona a una persona que ha sufrido algún accidente, crisis o situación de emergencia antes de una atención médica formal. Y los primeros auxilios que nosotros realizamos en estos casos de crisis son los psicológicos, que se conocen con las siglas PAP, PAP, y son herramientas de apoyo que tienen como objetivo recuperar el equilibrio emocional de la persona, acompañarla en sus momentos de crisis y, muy importante, prevenir las psicopatologías. Entonces, dentro de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos teníamos facilitar la adaptación, o sea, ayudar a que la persona sepa qué hacer en estos casos, brindar apoyo emocional inmediato y prevenir el desarrollo de psicopatologías. Tenemos 6 etapas de preparación antes de realizar los primeros auxilios psicológicos. El primero es el entrenamiento. Debemos contar con un entrenamiento adecuado de primeros auxilios psicológicos. No cualquier persona puede llegar y realizar estos primeros auxilios porque podemos tener un resultado ineficiente. Segundo, coordinar con equipos. Es muy importante que se establezcan equipos de trabajo, sobre todo en lugares donde estas emergencias o crisis suelen ser recurrentes. 3, ¿estoy en condiciones? Debemos realizar una autoevaluación para poder atender a una persona, ya que si nosotros nos encontramos afectados por una situación familiar, un trauma, algún duelo familiar, es mucho mejor no intervenir para evitar consecuencias negativas tanto para nosotros como para la persona a la que le estamos realizando los primeros auxilios. 4, informarse sobre la situación. Es muy importante recabar información anticipada y de una fuente confiable para llegar preparados y con conocimientos sobre los recursos que existen en este lugar, para así entregar información clara a las personas que nos pregunten, ya que entregar información puede ayudar a reducir la ansiedad de las personas. 5, evaluar aplicabilidad. No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar primeros auxilios psicológicos, y es por esto que debemos respetar la decisión y los recursos de cada persona afectada. Además, tenemos que tener en consideración un punto muy importante, que si la persona tiene alguna situación de emergencia psiquiátrica, es mejor no realizar estos primeros auxilios y más que nada funcionar como de compañía, porque puede ser que estas ayudas sean ineficientes para esas personas. Y por último, y no menos importante, identificarse. Es muy importante comunicar al afectado nuestro nombre, institución y la razón por la cual nos encontramos en el lugar, para así generar un ambiente de seguridad. También debemos conocer, así como nosotros nos presentamos, es muy importante conocer los datos de la persona a la cual estamos atendiendo. Por ejemplo, su nombre, por qué está ahí, si está acompañado y quién lo acompaña. Dentro de los primeros auxilios psicológicos se utiliza el protocolo ABCDE para poder recorrer los pasos que debemos seguir. A, de escucha activa; B, de reentrenamiento de la ventilación; C, de categorización; D, de derivación a redes de apoyo; y E, de psicoeducación. A, escucha activa. Es fundamental saber comunicarnos con una persona que está pasando por una crisis. En estos casos, la persona puede o no decir lo que le pasa. Es esencial que nosotros le brindemos espacio y no presionarla. Este paso toma alrededor de 10 a 20 minutos. Lo que debemos hacer es hacer sentir a la persona escuchada y parafrasear y asentir con la cabeza. Se pueden utilizar frases como, claro que sí, o entonces usted me dijo que. Hay que tener paciencia, debemos mantener una postura corporal adecuada y mantener siempre el contacto visual, hacer preguntas alusivas a lo que escuchamos y emitir palabras de refuerzo o validación. Lo que no debemos hacer, no debemos distraernos, jugar, mirar hacia el lado, mirar el reloj, dar una solución apresurada, preguntar detalles que la persona no ha mencionado o contar una historia propia. Reentrenamiento de la ventilación. Algunas personas pueden tener dificultad para respirar, temblores y el corazón agitado.
pueden mostrarse alteradas, ansiosas, confundidas o sobrepasadas. Debemos explicarle al afectado que la respiración influye en nuestras emociones y debemos dirigirnos a la persona diciéndole que inhale y exhale y luego vuelva a inhalar. Si la persona no entiende bien cómo se hace, nosotros le podemos ayudar y después lo dejamos solo. Debemos pedirle a la persona que se ponga cómoda. Muy bien. Sí, categorización de las necesidades. Después de un evento traumático, las personas pueden tener una confusión mental, una dificultad para ordenar los pasos que solucionen sus problemas. Por eso, se puede ayudar a la persona a jerarquizar sus necesidades para luego llamar a servicios que la pueden asistir. Es importante que la persona use sus propios recursos y su red de apoyo. Lo que debemos hacer, debemos escuchar a la persona e identificar sus preocupaciones y ayudarla a priorizar sus necesidades. Lo que no debemos hacer es decidir la necesidad de la persona sin haberlas escuchado y resolver las necesidades de la persona sin haberlas jerarquizado antes. Luego de identificar las necesidades, se debe ayudar a la persona a contactar con redes de apoyo para que la puedan ayudar a satisfacer dichas necesidades. Recordar que la primera línea de apoyo siempre va a ser la familia. Lo que debemos hacer es facilitar el contacto con familia, amigos y trabajo, sugerir llamarlos si es necesario y hacer sugerencias prácticas de cómo recibir la ayuda necesaria. Lo que no debemos hacer es tomar la iniciativa o ayudar a la persona con algo que ella misma pueda hacer. Por ejemplo, decir que nosotros llamamos a su familia cuando ella en realidad puede hacerlo. Psicoeducación. Se pueden promover estrategias de respuesta positiva a algunas situaciones. Es importante normalizar las reacciones emocionales que ocurren en situaciones de crisis. Así la persona no interpretará la situación como algo insensato. Se debe mostrar cuáles son las señales de alarma y qué hacer en caso de que aparezca. Servicios y redes de apoyo. Existen distintos contactos a los que podemos recurrir para solicitar ayuda o apoyo. El Centro de Apoyo a Víctimas otorga gratuitamente intervención presencial especializada en el área psicológica, social y jurídica a personas que sufren daño por un delito o por accidente de tránsito como consecuencia del alcohol. Por eso está entre los contactos la Fundación Emilia, los servicios del Instituto de Seguridad Laboral, ISL, ayudan y otorgan prestaciones médicas en caso de accidente laboral que tenga distintos grados de gravedad. Las garantías explícitas de salud, GES, cubren las enfermedades GES notificadas por gravedad o costo económico. Para hacerla efectiva se debe ir a FONASA o ISAPRE con el certificado médico que acredite el diagnóstico y llenar un formulario. Se le indicará una prestación a la que debe ir para confirmar el diagnóstico y una vez hecho esto se deriva al centro de atención de la red de prestadores en convenio con la institución previsional de la persona. Salud Responde es una plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de otorgar información, apoyo y educación en salud las 24 horas del día todo el año. Está compuesto por un equipo multidisciplinario que está enfocado en orientar a los usuarios sobre derechos y beneficios que otorga la red de salud. El Fondo Nacional de Salud, o FONASA, es el organismo público encargado de otorgar protección y cobertura de salud a sus cotizantes y a aquellas personas que carezcan de recursos junto a sus respectivas cargos. Recauda, administra y distribuye los recursos financieros del sector de salud, financia las prestaciones otorgadas a sus usuarios, caracteriza a las personas beneficiadas, administra las cotizaciones y recursos, informa sobre los derechos y beneficios que otorga el Seguro Público de Salud. Y por último, la Defensoría Penal Pública, o DPP, garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor, de manera que se apliquen los principios del proceso penal, que son que todo imputado sea tratado como inocente, que esté garantizado
el juicio previo, que cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista y que se le aplique una sanción justa. Esta defensa es gratuita para personas que no cuenten con los medios económicos. Y en conclusión, como grupo creemos que se le da más importancia a la salud física que a la psicológica, siendo que ambas son igual de importantes porque todas las personas pueden pasar por una crisis de angustia o de pánico y como podemos ver se actúa de diferentes formas, por lo que es importante informarnos para saber cómo reaccionar frente a estas situaciones. Y los primeros auxilios psicológicos también contribuyen a que una situación de crisis no tenga efectos más graves de los que ya son producidos. Muchas gracias. Ya, chicas, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, coincido con ustedes. Creo que hay muchas cosas de los primeros auxilios psicológicos que uno no maneja y no sabe en realidad. Entonces hay que tener precaución y hay que tomar en cuenta en realidad parte de esta información que es muy valiosa. No sé si alguien tiene dudas, consultas, chicas, comentarios sobre la presentación de las compañeras. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, entonces espero que haya quedado bastante claro, chicas. Lo mismo, creo que ustedes ya me mandaron el material, así que estaríamos ok para que pasemos al siguiente grupo. El siguiente grupo es el de Paz Palomo. Paz Palomo, Krishna y Alexa. Estoy intentando compartir pantalla. Ya. Sí. Profe, Dígame, sí. Nada, ya volví. ah, volvió. Ay, la Alexa. Se me había caído justo el internet. Sí, no, pero tranquila, estaba a las 3, yo revisé. Krishna está con la cámara apagada, pero me imagino que es porque a lo mejor se le pega. Ah, no, ahora la prendió. No, estamos críticas. Partan nomás. 9-6. Ya, buen día, profesora y compañeras. Esta es la presentación de nuestro afiche sobre reacciones alérgicas y choque anafiláctico. Aquí podemos ver la definición de alergia, que sería que son sensibilidades a sustancias llamadas alérgenos que entran en contacto con la piel, la nariz, los ojos, las vías respiratorias y el tubo digestivo. Nuestro sistema inmunitario reacciona a dichas sustancias liberando anticuerpos que identifican al alérgeno como dañino, incluso si no lo es. Tenemos algunos síntomas y algunos alérgenos comunes. Algunos de los síntomas pueden ser irritación de ojos, congestión nasal, problemas respiratorios, picor de garganta, también estornudos, fatiga, ansiedad. Y algunos alérgenos pueden ser al polen, maní, huevo, lácteos, picaduras de insectos, medicamentos, etc. La mayoría de las picaduras la mayoría de las reacciones a las mordidas y picaduras de insectos son leves y causan poco más que enrojecimiento o picazón. En raras ocasiones pueden provocar reacciones graves. Tenemos tipos de picaduras que son algunos de estos como mosquito, hormiga, garrapata, abeja, araña y pulga. Y los síntomas, que es una gran hinchazón en el lugar de la picadura, picazón o urticaria en todo el cuerpo, tos o presión en el pecho, sibilancia o falta de aire y anafilaxia. También tenemos alergia alimentaria, que esta aparece debido a que se produce un fallo en la tolerancia inmunológica por factores como la carga genética, el estado de la barrera de la mucosa intestinal, la edad, la cantidad y la forma de presentación del alimento. Algunos síntomas de la alergia alimentaria son hinchazón en los labios, lengua, rostro o garganta, náuseas y o vómito, urticaria, y uno de los síntomas más graves es el choque anafiláctico. ¿Qué es el choque anafiláctico?
Es un tipo de reacción alérgica grave, potencialmente mortal, frente a un alérgeno. Sucede rápidamente después de la exposición a sustancia y compromete a todo el cuerpo. ¿Cuáles son algunas causas más comunes del shock anafiláctico? Alergias farmacológicas, picadura o mordedura de insecto, alergia a alimentos y algunas causas son desconocidas. Tenemos los signos y síntomas que pueden ser pérdida del conocimiento, caída de la presión arterial, grave dificultad para respirar, erupción cutánea, aturdimiento, pulso rápido y débil, náuseas y vómitos. ¿Qué debemos hacer en caso de un shock anafiláctico? Llamar a emergencias al 131, poner al paciente en posición cómoda, tumbado con las piernas elevadas, menos en caso de vómito o dificultad respiratoria. Debemos evitar los cambios de postura. Si está inconsciente pero con respiración espontánea, hay que colocarlo tumbado de lado. Si el afectado ya ha sufrido algún shock anafiláctico o es posible que lo sufra, este llevará siempre consigo un kit de emergencia que contenga adrenalina. Las integrantes somos Alexa Baez, Paz Palomo, Krishna Rifo, Atención en Matronería 2021, y ahí está nuestra bibliografía. Perfecto, gracias Alexa. ¿Puedes activar un poquito la infografía para verla completa? Ya, perfecto, muchas gracias. No hay problema. Ya. Pueden empezar a masticar el resto. Ya pueden dejar de compartir, chicas. Ya vi la infografía para que empiece con la presentación. No se ve Kichi la presentación del Canva. Que se me pegó el computador, no sé si alguien más tiene abierta. Sí. Ya, espera. Tranquila, Krishna. Esperemos unos minutitos. Ya, chicas, mientras Krishna trata de poder compartir la presentación, les cuento que les he ido contestando los correos de los trabajos entregados. Ya recuerden que hoy es el plazo. De hecho, ojalá me los tengan enviado todos antes de las 10, porque yo sé que ustedes entran a clases y porque tengo alguna información que entregar, chiquillas. Ya tengo las notas de la prueba, que como ustedes se imaginarán no están tan buenas, o por así decirlo. Entonces, tenemos que conversar cortito antes de finalizar entonces la presentación, para que no quede nada grabado acá. Y eso, chicas, acuérdense que yo no les puedo subir los PPT, así que si ustedes se los comparten es de manera interna, yo voy a subir solo los videos, ¿ya? Así que esperemos mientras a Krishna, y acuérdense que les acuso recibo, así que si alguien no le ha acusado recibo, me avisa, ya para que quede la fecha de entrega para la nota. Eso. Profe, Camila, dígame. y con respecto al correo que le mandé el otro día, ¿lo vio? ¿Lo Ahora pudo se lo revisar? contesto, lo tengo listo, Camila, se lo mando Ah, ahora. ya. Se lo Ah, ya, mando súper. ahora de inmediato mientras las chiquillas comparten y pueden presentar. No sé si alguien más, chiquillas, Ya, tiene la profe, presentación gracias. como para que otra persona comparta. Voy a compartir yo, profe, el tiro.
No sé si ¿se veía o no? Sí, sí se veía. Y aparte, ¿no? Ya, bueno, vamos a comenzar. Disculpen por este entretiempo. Bueno, con mis compañeras hablaremos sobre las reacciones alérgicas y el shock anafiláctico por alimentación y por picadura. Como objetivos tenemos administrar o sea, adquirir conocimiento sobre cómo ayudar a una persona que está teniendo una reacción alérgica o un shock anafiláctico, reconocer los síntomas de una reacción alérgica alimentaria o por picadura y reconocer los síntomas del shock anafiláctico. Alergias. Comenzaremos hablando de la alergia en general. Según la OMS, la alergia es un mecanismo de respuesta inmune exagerada del organismo a diferentes alérgenos. Nuestro sistema inmunitario normalmente cuida el cuerpo de sustancias invasivas como la bacteria y los virus, y este sistema también reacciona ante sustancias extrañas denominadas alérgenos. Estos son generalmente inocuos y en casi todas las personas no causan mayores problemas. Las alergias pueden ser de tipo ambiental, alimentario, a los medicamentos, picaduras, etc. Pero, ¿qué son los alérgenos? Los alérgenos son una sustancia que puede causar una reacción alérgica y en algunas personas su sistema inmunitario considera los alérgenos como una sustancia extraña o peligrosa, así como que nuestro sistema inmunitario da una alerta. Como consecuencia, nuestro sistema inmunitario reacciona haciendo un anticuerpo llamado inmunoglobulina E para poder defenderse del alérgeno y esto nos causa los síntomas de alergia. Los alérgenos pueden entrar en contacto con la piel, la nariz, los ojos, la vía respiratoria y el tubo digestivo. Por favor. No se cambia, está pegado, disculpa. No anterior. Y sé que está pegado mi PC, espera. Escucha. Lo siento, que se cambió 2 veces, donde apreté 2 veces y ahora no se cambia para atrás. Está muy pegado. Ya. Dentro de los alérgenos más comunes comprenden el polen, algunos alimentos como el maní, el huevo, el pelo de algunos animales, los lácteos, pescado o marisco, algunos fármacos, polvo y el veneno de algunos insectos como la araña o la abeja. Algunas personas también tienen reacciones similares a la alergia frente a la luz del sol, frente a temperatura muy baja o muy alta. Factores de riesgo. Es muy probable que tenga una alergia si ocurre lo siguiente, o sea, que tener antecedentes familiares, si uno posee familiares con asma o con eczema, urticaria o una alergia como la rinite alérgica, eso también se puede heredar. La edad también es un factor porque
la alergia se desarrolla más frecuentemente en los niños, especialmente en los bebés y en los niños más pequeños. También si uno posee alergias previas, ya que es más posible de que uno tenga, que pueda desarrollar un tipo de alergia alimentaria. Y también el diagnóstico de asma, porque generalmente el asma y la alergia van como de la mano y tienden a manifestarse juntas, y cuando estas son juntas, los síntomas pueden ser más graves. ¿Cómo se diagnostica una alergia? Se pueden necesitar varios exámenes para el diagnóstico de una alergia, con el fin de averiguar si los síntomas corresponden a una alergia real o pueden ser a otros factores. Por ejemplo, consumir comida intoxicada, o sea, comida contaminada, por lo que puede causar una intoxicación alimentaria. Esto puede provocar síntomas que se asemejan a los de la alergia, y también algunos medicamentos pueden causar reacciones no alérgicas, incluyendo la erupción escutánea, secreción nasal o una tos. Y para determinar si es alergia real o no, se puede hacer la prueba intradérmica, el prick test, que se usa para indagar la hipersensibilidad inmediata o la inmunoglobulina E mediada. Se pueden estudiar alérgenos alimentarios, veneno, el polvo, el polen, hongos y entre otros, y la prueba se basa en la aplicación de una gota del extracto del alérgeno a evaluar en el antebrazo y la ejecución de un pequeño pinchazo con una lanceta, y en el caso de que el usuario dé positivo, se va a hacer como una pequeña roncha así como rojita, y va a gozar un poco de picor en la zona que se puncionó. Estos exámenes son muy seguros y rápidos, entonces duran entre 20 a 30 minutos. También se pueden realizar exámenes de sangre que corresponden a la inmunoglobulina E, el cual mide los niveles de sustancias relacionadas con la alergia, y también un conteo sanguíneo completo, que es un examen que mide la cantidad de glóbulos, de un tipo de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos, y los eosinófilos se vuelven activos cuando la persona tiene cierta reacción alérgica o infecciones u otras patologías. Ahora continuaremos hablando sobre la alergia alimentaria y por picadura. La alergia alimentaria aparece debido a que se produce un fallo o una alteración en la tolerancia inmunológica por factores como la carga genética, el estado de la barrera de la mucosa intestinal, la cantidad del alérgeno a la que la persona fue expuesta, la forma de presentación del alimento y la edad, como ya había mencionado mi compañera. Se calcula que la alergia alimentaria afecta entre el 6 y el 8% de los niños menores de 3 años y hasta el 3% de los adultos. Si bien las alergias no tienen cura, existen tratamientos paliativos y algunos niños superan su alergia alimentaria cuando crecen. Los síntomas de la alergia alimentaria normalmente se manifiestan en un par de horas o en unos minutos después de haber ingerido el alimento que produjo la reacción alérgica. Estos van desde síntomas leves a los síntomas más graves, que sería el shock anafiláctico. Lo que nosotros principalmente podemos ver es que la persona se empiece a rascar, ya que produce urticaria, o la picazón, la cual puede ser generalizada en el cuerpo o localizada. Se produce hinchazón de labios, lengua, rostro, garganta, náusea y o vómitos. La alergia por picadura. Una reacción alérgica por picadura sucede cuando el sistema inmunitario reacciona con fuerza al alérgeno de la picadura. La mayoría de las reacciones a las mordidas y las picaduras son leves y causan enrojecimiento o picazón, y en raras ocasiones pueden provocar reacciones más graves. Dentro de las picaduras que producen más reacciones son las picaduras de las abejas, la araña y las hormigas rojas. También las pulgas, mosquitos y garrapatas. Los síntomas varían de leve a grave, como ya había mencionado. Dentro de las reacciones leves tenemos el enrojecimiento, dolor e hinchazón, y también la comezón alrededor de la picadura o en cualquier otro lugar del cuerpo. Enrojecimiento locales, o sea, reacciones locales graves. Está el enrojecimiento, el hinchazón, que afecta las extremidades o una gran parte del cuerpo. La hinchazón puede continuar aumentando por hasta 48 horas.
Una reacción local grande puede tardar hasta 10 días en desaparecer. Las reacciones graves son la urticaria o roncha, hinchazón de lengua, garganta y otras partes del cuerpo, la náusea, los vómitos, diarrea y la más grave sería la anafilaxia. Tienes el Alexa está micrófono con el micrófono apagado, apagado. Alexa. De nuevo. Iba re bien. Ya. ¿Qué es el shock anafiláctico? Ahora sí, es una reacción alérgica generalizada de instauración rápida y que puede llegar a ser mortal, a diferencia de otras enfermedades alérgicas que afectan únicamente a un órgano, como ocurre, por ejemplo, con la rinitis alérgica, que afecta principalmente a la nariz. En este caso, la reacción alérgica es sistémica, lo cual significa que afecta a todo el organismo y que puede dar síntomas variados a diversos sistemas. Es la alergia más grave que existe. Esta puede ocurrir debido a alergias a determinados alimentos, reacciones a medicamentos, pero es raro que la alergia al polen, a los ácaros o al pelo de los animales provoquen un shock anafiláctico. Tenemos síntomas que son a nivel sistema nervioso central, que son mareo, pérdida del conocimiento, confusión, dolor de cabeza, ansiedad. También tenemos a nivel respiratorio, que es falta de aire, sibilancias o estridor, que es el sonido al respirar, ronquera, dolor al tragar y tos. En la piel tenemos enrojecimiento, picor y también puede haber hinchazón de labios, lengua y o garganta. A nivel gastrointestinal hay dolor abdominal como retortijón, diarrea, vómitos, pérdida del control de la vejiga y dolor pélvico. Y en cuanto a la vasculatura cardíaca, puede haber frecuencia cardíaca rápida o lenta y también presión sanguínea baja. ¿Qué debemos hacer frente a un shock anafiláctico? Primero debemos colocar a la persona en posición cómoda, tumbada con las piernas elevadas para aumentar el flujo sanguíneo. Esta postura no es aconsejable en caso de vómitos o ahogo. Segundo, los pacientes que estén inconscientes pero que respiren deben colocarse tumbados y de lado. Las mujeres embarazadas mejor del lado izquierdo para evitar la compresión de la vena cava, que esta está a la derecha del abdomen. 3. Debemos cubrirle con manta o ropa para que no pierda el calor. 4. Evitar los cambios posturales, especialmente el levantarse o mantenerse de pie, ya que puede empeorar los síntomas. En caso de vómitos o ahogo, debe permanecer sentado. Comprobar si lleva consigo medicamentos de emergencia, porque puede haberle ocurrido antes el shock anafiláctico, entonces ya está preparado. Y hay que administrarle la adrenalina autoinyectable, que hablaremos más adelante sobre esta, y mantener la aguja durante 10 segundos en la piel. También debemos pedir ayuda médica lo antes posible, llamando por teléfono al 131, y en caso de parada cardiorrespiratoria hay que iniciar RCP. Bueno, ya para ir finalizando hablaremos sobre la autoinyección de adrenalina. Esta se utiliza en casos de emergencia y sus efectos son muy rápidos, casi instantáneos, pero como contra son de corta duración, por lo que a veces hay que repetir su aplicación cada 15 o 20 minutos. Se usa en personas con reacciones asmáticas o alérgicas graves que pueden llegar a provocar la muerte. Las personas con riesgo para estas reacciones la deben llevar consigo en todo momento. La epinefrina o adrenalina, como también se conoce, es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. El cuerpo la produce y la almacena para liberarla en situaciones de alarma, de estrés, de miedo o peligro, y sirve para que el cuerpo se prepare y se defienda mejor en situaciones de riesgo. La adrenalina también se puede sintetizar en laboratorio y esta es la que se utiliza como medicamento. Se usa en personas con reacciones asmáticas, como ya mencioné, y lo que hace la adrenalina es aumentar la tensión arterial, por lo tanto aumenta
los latidos del corazón y dilata los bronquios. Todos estos efectos preparan al cuerpo para que reaccione mejor ante los peligros. La adrenalina autoinyectable viene en este formato, en una etapa de seguridad. El cuerpo del bolígrafo, ya que su forma es como un bolígrafo, la dosis de adrenalina y la aguja protegida, la cual es autorretráctil. Viene en un casquillo o un tubo, el cual se retira y queda de esta forma, en donde se ve como el bolígrafo y tiene esta tapa azul, que es la que se retira para su uso. Vienen las indicaciones y en el extremo de abajo viene, donde está naranjo, viene la aguja, que es la que se inyecta. Lo primero que debemos hacer es agarrar el inyector con la mano dominante y con la otra mano quitar la tapa de seguridad. Luego se inyecta enérgicamente en la parte externa del muslo en un ángulo de 90 grados. Se presiona hasta que suene un clic, o dependiendo del formato, algunos tienen como un botón que se presiona y se mantiene presionado en el muslo durante 10 segundos. Luego se retira el inyector y la aguja se oculta automáticamente. Hay que localizar o llamar al servicio de salud lo más rápido posible, y si la persona no mejora, se puede administrar un segundo autoinyector transcurridos 5 a 15 minutos desde la primera administración. Acá tenemos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Disculpen los inconvenientes. Ayer nos Ya, salió. muchas gracias Alexa, Paz y Krishna. No se preocupen, chicas, ustedes saben que con el tema virtual son cosas que nos pueden pasar a todas, así que no se compliquen por eso. Bien, la presentación, chicas, solo como comentario y en realidad va para el curso en general. El tema de la adrenalina, ténganlo siempre en consideración, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno ve esto en segundo año y créanme que a medida que pasan los años nos va viendo otros medicamentos y otras cosas, y ustedes pueden estar en la calle y ver a un paciente que está con un shock, ya que es principalmente en niños, ¿cierto? Más que en pacientes adultos, y nos ha tocado, hemos sabido de casos que colegas no han sabido cómo poner este prick test de adrenalina, ¿ya? Así que atentas igual, denle una vuelta, revísenlo bien. Y lo otro que también les iba a decir que yo sé que Alexandra les mandó el libro de los medicamentos. Yo lo estuve mirando así como a grandes rasgos, chicas, porque tampoco he tenido tanto tiempo, pero traten de que los medicamentos que vamos revisando y que van viendo, como por ejemplo esto de la adrenalina, ustedes lo complementen con el libro o con bibliografía, ya que yo creo que es algo que les sirve principalmente para el APB y obviamente para el resto de sus prácticas, porque entiendo la farmacología que revisaron era como bien amplia, entonces ustedes tienen que focalizarle a los medicamentos que vamos a usar, ¿ya? Y yo perfectamente les podría poner un caso de algún choco o algo en una PB y que ustedes supieran cómo se administra, ¿cierto? Cuáles son las contraindicaciones, qué le va a pasar al paciente con la adrenalina, para que lo tengan en consideración. Pero muy bien, Paz, Krishna y Alexa. No sé si alguien tiene más dudas o consultas, chicas. ¿Nadie? Ya, entonces se prepara el siguiente grupo. Denme 2 minutos y vuelvo, chicas. Por mientras comparte pantalla solamente. Profe, el grupo que sigue es de quemaduras, ¿verdad? ¿Cómo? El grupo que sigue es de quemaduras, ¿verdad? El grupo que sigue es usted, Darling, con Paulina. Sí, Ahí era para quemaduras, sí, estar segura. exacto. Compartan nomás, chicas, vuelvo yo creo que en 1 minuto.
Ya, Darling, pueden comenzar. Está con el... Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, bueno, nosotros la infografía que hicimos, la quisimos centrar más en las generalidades, en qué hacer y qué no hacer en las quemaduras. Bueno, las quemaduras son una lesión donde existe una pérdida de la continuidad de los tejidos o mucosas que puede ir desde lo superficial hasta lo más profundo. Las principales causas de quemaduras son el fuego, la electricidad, el sol, el frío, los químicos y la radiación. ¿Qué es lo que debemos hacer en los primeros auxilios en una quemadura? Lo más importante y primero es apartar la causa de la quemadura de la víctima y retirar la ropa con cuidado solo si es que se puede. Lavar la quemadura con suero fisiológico o en su defecto agua de la llave por 15 minutos. Cubrir la quemadura con gasas estériles o telas o sábanas. Y también es muy importante ir a un centro hospitalario lo más antes posible. ¿Qué no se debe hacer? Usar pomadas en la quemadura. Si existen ampollas, no hay que reventarlas y tampoco se puede aplicar hielo en la quemadura. Y dentro de las consideraciones tenemos que en algunos casos de inhalación de humo severa van a requerir reanimación cardiopulmonar. Hidratar a la persona con electrolitos solo si es posible y cubrir al herido con mantas para poder evitar el enfriamiento. Y ahí pusimos la bibliografía donde sacamos la información. Ya, perfecto. Achiquen un poquito la infografía, chicas, para verla como de manera general. Ya, perfecto. Continúen nomás con su presentación. Ya, ahora sí. Bueno, yo, Darlene Neira, y mi compañera Paulina Muñoz les hablaremos sobre las quemaduras. Bueno, a modo de introducción, es de vital importancia saber sobre primeros auxilios, en especial sobre las quemaduras, ya que son accidentes que suceden habitualmente. Y lo más importante en estos casos es siempre mantener la calma. Bueno, ¿qué son las quemaduras? Son un tipo de lesión que se produce en los tejidos del cuerpo, que pueden ir desde lo más superficial hasta lo más profundo. Pueden ser producidas por diversos factores, los que mencioné anteriormente. Para clarificar un poco el daño de la quemadura, veremos primero las capas de la piel. Tenemos 3 capas, donde están la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis encontramos 3 tipos de células, las escamosas, las basales y los melanocitos. En la dermis encontramos vasos sanguíneos y linfáticos, folículos capilares, glándulas sudoríparas, estructuras de colágeno, fibroblastos, nervios y glándulas sebáceas. Además, es importante destacar que contiene receptores del tacto y del dolor. Y en la hipodermis encontramos células que ayudan a regenerar la piel después de una lesión y además esta capa ayuda a conservar el calor del cuerpo. Bueno, ahora hablaremos sobre la clasificación de quemaduras y comenzaremos con la de primer grado. En las quemaduras de primer grado existe un daño en la epidermis, por lo que son superficiales. Causan dolor, sequedad, enrojecimiento e hinchazón. Es difícil que se produzca un daño a largo plazo y generalmente aumentan o disminuyen la pigmentación de la piel. Un claro ejemplo son las quemaduras leves de sol. Ahora con las quemaduras de segundo grado. En estas existe un daño en la epidermis y además en la dermis. También son llamadas quemaduras de espesor parcial. Causan dolor, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. Y suele tardar semanas en sanar. Y ahora las más graves son las de tercer grado. Estas existe un daño en la hipodermis y los tejidos que se encuentran cercanos. También son llamadas quemaduras de grosor completo. Causan que la piel parezca tensa, blanca, cerosa, tostada o similar al cuero. La piel puede estar adormecida. En estos tipos de quemaduras se suelen requerir injertos de piel para poder cerrarlas. Y ahora en esta imagen es para
demostrar más o menos el daño que se produce en la piel. Podemos apreciar los niveles de profundidad en cada grado de quemadura. Como pueden ver, ahí está el daño en la epidermis en las de primer grado, el daño que traspasa hasta la dermis en las de segundo grado y el daño total que hay en las 3 capas en las de tercer grado. Es importante, es importante saber que todas las quemaduras tienen un grado de peligro, pero este grado se ve aumentado cuando se afectan grandes áreas del cuerpo, cuando afectan articulaciones, la cara, las manos, los genitales o los glúteos, y cuando ocurren en alguien con un sistema inmunitario debilitado, como alguien que está recibiendo quimioterapia. Los primeros auxilios que se deben hacer en las quemaduras. A pesar de que en los primeros auxilios las quemaduras dependen de su clasificación o del tipo de causa, estas curaciones siempre van a estar orientadas a calmar el dolor, impedir una infección y evitar el shock. Cuidados generales. Lo primero que se debe hacer es apartar la causa de la quemadura de la víctima para poder prevenir que exista un mayor daño. Retirar la ropa con cuidado y solo si es posible porque esta puede romper la piel. Y además hay que retirar accesorios como joyas o relojes porque pueden producir edemas en la herida. Hay que lavar la quemadura con suero fisiológico, pero si es que no hay, entonces agua temperada en lo posible entre 10 a 20 grados para poder evitar hipotermia en los tejidos que estén muy dañados. Evitar usar pomadas, medicamentos o cualquier tipo de otra solución que sea distinta a la solución salina en la herida. Y cubrir la herida con gasas estériles, telas limpias o sábanas. Evitar el uso de algodón. Si existe inhalación de humo, llevar a la víctima a un lugar fresco y ejecutar respiración artificial si es que hubo paro respiratorio. Hidratar a la persona con líquidos ricos en electrolitos o agua solo si es que está consciente y si es una quemadura de menor gravedad porque podría generar vómitos en el caso de que, por ejemplo, se haya quemado la garganta o el esófago. No reventar las ampollas y llevar al accidentado a un centro hospitalario lo antes posible. Dentro de las recomendaciones tenemos que hay que lavar la herida durante 10 a 15 minutos. Para poder esterilizar las telas hay una técnica que se llama la técnica del planchado, que consiste en planchar la tela varias veces para así esterilizarla y manipularla solo tocando las puntas. Si existen quemaduras en las extremidades, se recomienda elevarlas para poder prevenir edemas. El dolor es un indicador de gravedad que es muy importante y por lo tanto siempre debe preguntarse. Por ejemplo, las quemaduras más profundas tienden a no doler tanto. Si la víctima fue afectada por un incendio, se debe priorizar las vías respiratorias y la estabilización de la persona, y luego los tratamientos para las quemaduras. Cuidados específicos. Dentro de estos tenemos las quemaduras de tipo A y tipo AB, donde se debe refrescar la zona afectada con agua fría, cubrir las áreas con telas estériles o con las sábanas y envolver las partes corporales por separado. Por ejemplo, no hay que juntar el brazo con el tórax o cubrir, por ejemplo, cada dedo por separado. Cuando hay una quemadura por fuego, hay que impedir que la persona afectada corra porque el oxígeno solamente va a aumentar las llamas y en ese caso envolver a la persona en sábanas para ahogar la llama o hacer que ruede por el suelo. Tampoco hay que ahogar la llama con arena. Echar agua y no otras sustancias como arena para poder evitar futuras infecciones. Y mantener una limpieza rigurosa y no tocar la quemadura. Dentro de las quemaduras que son por químicos o líquidos calientes, siempre se va a recomendar primero retirar y lavar la ropa con abundante agua por al menos unos 10 minutos y tal vez sea necesaria una ducha. Si la quemadura es por una insolación, hay que atender a la víctima y dejar que descanse en una pieza oscura. Hacer que la persona beba abundante agua en sorbos pequeños y aplicar compresas frías en extremidades, cabeza y cuello.
Si la quemadura es por electricidad, hay que tener en cuenta que la corriente eléctrica puede producir un paro cardiorrespiratorio o hacer que el accidentado quede tomado a la corriente o que sea agresivamente expulsado por la misma. Entonces lo que se debe hacer es que hay que desconectar la corriente eléctrica con varas de madera o plástico, pero lo importante es que nunca sea de metal, porque el metal conduce a la electricidad. Y tampoco hay que retirar el cuerpo con los mismos implementos. Y no hay que tocar a la persona si está tomada la corriente, porque entonces nosotros también quedaremos tomados a la corriente. Para poder hacer los primeros auxilios hay que utilizar zapatos o guantes de goma para poder aislar la corriente. Y realizar reanimación cardiopulmonar solo si es que hay paro cardiorrespiratorio. Si la quemadura es por una radiación, lo que se debe hacer es lavar con agua la zona cuidadosamente, mantener el área limpia, seca y tapada, y dirigirse a un centro asistencial lo antes posible. Si la quemadura es por frío, hay que descongelar las zonas afectadas con agua tibia por unos 30 minutos, retirar la ropa húmeda, no descongelar la zona afectada a no ser que el afectado se encuentre en un lugar cálido, porque si la piel que está congelada se vuelve a calentar y luego se vuelve a enfriar, puede generar daños mayores. Obviamente hay que tratar la quemadura con cuidado y prevenir la fricción, no utilizar calor seco como horno o chimenea para descongelarla y envolver las áreas congeladas con telas limpias para prevenir que se vuelvan a congelar. Ahora hablaremos sobre los factores de riesgo. Hay factores de riesgo de género. Según estudios, las mujeres están más expuestas a quemaduras que el hombre, ya que la mayoría de quemaduras están asociadas a accidentes en la cocina. Y como sabemos, las mujeres pasan mayor tiempo en la cocina. También tenemos factores por edad, en donde los niños están más vulnerables principalmente en la infancia, siendo la quinta causa más común de lesiones en esta etapa. Una de las razones es la ausencia o la incorrecta supervisión de los adultos a cargo o de los padres, pero la causa más común es maltrato infantil. También tenemos factores regionales. Hay lugares donde es más común quemarse, como en África, en donde los accidentes de menores de 5 años es más del doble que en otros países, o en la región del Pacífico Oeste, donde la incidencia es más de 20 veces en comparación con América. Y también tenemos los factores socioeconómicos, donde la posición socioeconómica está relacionada con la exposición a las quemaduras, donde los individuos que son de bajos ingresos están más expuestos que los de altos ingresos. Y otros factores de riesgo son las ocupaciones que implican exposición al fuego, químicos como el ácido y la parafina, los problemas de salud subyacentes como la epilepsia, las neuropatías periféricas y las discapacidades físicas y cognitivas, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo, y medidas de seguridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo y la electricidad. Y aquí está nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Darlene. Muchísimas gracias. Creo que queda bastante clara su presentación. No sé si alguna de las compañeras tiene dudas o consultas. Chicas, porque recuerden que esto de primeros auxilios va a ingresar principalmente a la cuarta prueba, ¿cierto? Que tenemos, así que para que estén bien atentas. Si no hay dudas ni consultas, el siguiente grupo se prepara entonces. Es Natalia, Karen y María Belén. Sí, profe, ahora. Ya, chicas, si están listas, pueden comenzar. ¿Se ve bien ahí, profe?
Sí, sí se ve. Después yo les pido que lo achiquen para verlo completo. Ya. Ya bueno, con nuestro grupo nos tocó las fracturas y nosotros quisimos enfocarnos más en un tipo que es la fractura expuesta, ya que este tipo es una de las que más choquea a la persona cuando lo presenta, cuando lo presencia, y además tiene muchos más riesgos como infección, etc. También hay que tener en claro que nosotros hicimos esto enfocado en personas que no necesariamente tienen alguna idea de cómo o qué hacer en el momento de presenciarla. Bueno, nosotros empezamos definiendo en sí qué es una fractura, que lo pusimos aquí, que es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea del hueso, y esta puede ser una ruptura total o parcial. Luego empezamos con la definición de qué es la fractura expuesta, que es prácticamente lo mismo que es la ruptura del hueso, pero la diferencia es que esta está expuesta al exterior. Y también se ven comprometidos tejidos como músculos, arterias, vasos sanguíneos, etc. Luego empezamos con lo que las personas deberían empezar a hacer, y lo primero es requerir asistencia médica, por lo que aquí pusimos los 3 números a los cuales ellos deberían llamar, que es la ambulancia, los bomberos y los carabineros. Siguiendo, aquí pusimos los pasos que tienen que seguir cada persona. Como ya lo nombré, tienen que llamar a los números de emergencia. También no tienen que movilizar a la persona si no hay necesidad, porque puede empeorar la situación. También mientras se espera que llegue la asistencia, tienen que fijarse en detener cualquier sangrado, perdón, y eso se hace aplicando presión en la herida con una venda estéril, un paño limpio o un pedazo de ropa limpia. Da lo mismo que sea, pero tiene que estar limpio. También se tiene que inmovilizar la zona lesionada y no se tiene que intentar alinear el hueso ni empujarlo hacia adentro ni empujar hacia adentro el hueso que se haya salido, porque puede empeorar la situación y también le provoca dolor a la persona. Y por último es que en caso de que pueda contar con compresas de hielo, se tiene que aplicar para limitar una hinchazón y también ayuda a aliviar el dolor. Claro que no se tiene que hacer, no se tiene que aplicar el hielo directamente sobre la herida, sino que se tiene que envolver en una toalla o un pedazo de tela. Por último, también se tiene que ayudar a la persona si es que está entrando en shock. Por ejemplo, si la persona se empieza a sentir mareado, tiene una respiración entrecortada y rápida, hay que recostarla y, si es posible, levantarle las piernas. Bueno, y acá último pusimos como una representación que al principio llega la ambulancia, luego lo lleva a un centro de atención y por último salen unos niñitos después de ser atendidos. Salen nuestros nombres de quien hizo esta infografía, el ramo y la bibliografía. Eso ahí, para verla completa, sí, yo creo que ahí se ve un poco mejor. Ya, perfecto. Bien, sí, me queda clara la infografía. Sigan nomás con su presentación en PPT. Chicas, si están listas, inician nomás.
Sí, pero fue el tiro. Buenos días, profesora, buenos días, compañeras. Hoy día a nuestro grupo le corresponde hablar del tema de fracturas y las integrantes del grupo son Natalia Álvarez, Karen Lazo y María Belén Rojas. Bueno, como objetivo de esta presentación tenemos identificar los distintos tipos de fractura, reconocer los signos y síntomas de una, conocer las causas que provocan una ruptura de huesos y comprender la importancia de cuidar nuestros huesos. Bueno, para empezar, primero tenemos que saber qué es una fractura, y una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea, y esta puede ser una ruptura tanto parcial como total, y puede o no estar acompañada de lesiones de partes blandas como músculos, vasos sanguíneos, la piel o nervios, etc. Y estas pueden ser causadas por golpes o fuerzas y también tracciones que superan la elasticidad que tiene el hueso y provocando que éste pueda partirse o romperse debido a la presión que se ejerce sobre él. Por lo general, las fracturas ocurren a causa de accidentes automovilísticos o caídas o lesiones deportivas, así como también por la pérdida de masa ósea y también debido a la osteoporosis, ya que esta es una afección que debilita los huesos y por ende son más frágiles. Las fracturas las podemos clasificar en distintos tipos, dentro de las cuales encontramos la fractura abierta o expuesta, que es cuando existe la ruptura del hueso con exposición al exterior. Asimismo podemos ver comprometidos los músculos, arterias, vasos sanguíneos, etc. Lo importante aquí es que el hueso se sale al exterior de la piel. Luego tenemos las fracturas cerradas, que es cuando hay un quiebre o una trización del hueso, pero sin la exposición al exterior. Una fractura cerrada puede volverse una fractura expuesta debido a un mal manejo de traslado, un mal manejo de inmovilización, etc. Luego tenemos las fracturas completas, que es cuando el hueso se quiebra en 2 o más partes. En cuarto lugar, tenemos las fracturas en tallo verde, que es cuando el hueso no se quiebra por completo, sino que se dobla y se fisura. Esta es más común en los niños debido a la elasticidad de sus huesos. Luego tenemos la fractura simple, que es cuando el hueso se quiebra por una parte, y lo importante aquí es que el hueso permanece en su posición sin desplazarse. Y por último, tenemos la fractura conminuta, que es cuando el hueso se quiebra en muchos fragmentos pequeños o se astilla. Dentro de las causas más comunes que tenemos de las fracturas, tenemos el traumatismo violento, que es cuando el hueso se rompe en el sitio donde ocurrió el golpe. La aplicación del traumatismo indirecto, que es cuando el golpe suele ser lejos del sitio de la fractura, que por lo general suele ser en la línea del hueso. La contracción muscular potente, que es cuando la fuerza de un músculo en contracción puede romper el hueso o parte del mismo hueso. Y la fractura por parachoques, que suele ocurrir cuando se golpea por debajo de la rodilla y se fractura la tibia o el peroné. Dentro de los signos y síntomas más comunes que podemos encontrar por una fractura son el dolor, que puede ser de moderado a severo, y esto va a depender del daño y del umbral del dolor que tenga la persona. La impotencia funcional, dificultad o dolor a la movilización. La deformación, pérdida de los ejes o simetría, dependiendo de dónde se encuentre la fractura. Hinchazón e inflamación, coloración azulada o enrojecida de la piel. Y puede haber un chasquido por el roce de los huesos, que es lo que conocemos como el crépito óseo. ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones? El objetivo de la atención de primeros auxilios, en el caso de las fracturas, es prevenir el shock, y esto es a través de inmovilizaciones o vendajes que nos sirvan para dar sostén a la parte lesionada y también para aliviar el dolor. Bueno, aquí pusimos algunas precauciones al momento de inmovilizar a la persona.
la cual es no movilizar al lesionado si es que no hay necesidad inmediata. Tampoco hay que tratar de enderezar ni fletar la extremidad. También, si es necesario, cortar la ropa en caso de fractura abierta. Puede que la ropa con la sangre pueda hacer que se dificulte ver la fractura. También inmovilizar la parte lesionada, evitando manipularla. Y algunos elementos que se usan para inmovilizar tienen que ser rígidos o semirrígidos. Y algunos ejemplos podrían ser palos, tablas, cartones, diario, etc. También antes de inmovilizar se tienen que retirar anillos, pulseras o cualquier elemento que comprima la extremidad que tiene la fractura. También acoginar tablillas previamente y se tienen que fijar con vendas anchas y cubrirlas con un paño o algodón antes de aplicarla a la zona lesionada. Luego hay que colocar las tablillas por debajo de la extremidad y así abarca las articulaciones que limitan a la lesión y se fijan con vendas anchas y largas. Y por último, al inmovilizar las extremidades, deben dejarse a la vista los dedos, si es que no están dañados, para apreciar la coloración y la sensibilidad de ellos. Otra de las cosas más importantes que debemos procurar hacer es aliviar el dolor, y esto lo vamos a hacer intentando que el paciente esté cómodo mientras se examina y durante el traslado a un centro asistencial. También sacar la ropa por el lado sin lesión si es necesario, descoser o rasgar la ropa de manera suave y cuidadosa, manipular, lo más importante es manipular lo menos posible, en especial a personas que no están preparadas ante estas situaciones, y si se puede colocar la extremidad en alto para evitar la hinchazón. Bueno, en caso de que la persona esté entrando en shock, lo primero que tenemos que hacer es revisar la vía aérea y manteniéndola permeable. También hay que observar si hay dientes rotos, si hay prótesis o cuerpos extraños. Hay que seguir la técnica ABC, la cual es revisar vía aérea, una buena respiración y circulación. También hay que observar los signos del shock, como la palidez. Hay que fijarse en el pulso, si está rápido, débil o ausente, una piel fría, sudorosa. Y además, si es que se presentan estos signos y no hay fractura de cuello o cráneo, hay que colocar la cabeza más baja que el cuerpo. Y por último, como lo dije anteriormente, hay que controlar el pulso, la respiración, el estado de conciencia de la persona en todo momento, hasta que llega el profesional especializado o personas del hospital. En el caso de que nos encontremos con una fractura abierta, lo más importante es evitar la infección. Esto lo haremos lavando la zona con suero fisiológico o agua corriente en forma de chorro suave, lo más rápido posible. También frenar la hemorragia, ya sea con vendaje a presión o torniquete. Y aquí quiero aclarar que el uso del torniquete solamente se va a utilizar en situaciones extremas, como donde se vea comprometida una extremidad o con riesgo vital. Y cubrir las heridas con gasa estéril, paño o lo más limpio que se tenga al alcance en ese momento. Recalcar que debe estar limpio. Para prevenir este tipo de situaciones, lo ideal es mantener nuestros huesos fuertes para así poder evitar una fractura. Para esto, debemos hacer ejercicio de manera habitual para así lograr una mejor densidad ósea y también agregar a nuestra dieta calcio y vitamina D, que ayudan al desarrollo y fortalecimiento de nuestros huesos. También es muy importante mencionar que el tabaco puede descalcificar nuestros huesos y el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de la osteoporosis. También tenemos que tener en consideración que al momento de hacer ejercicio es importante que nosotros tengamos una equipación adecuada para así evitar que los huesos se puedan romper debido a una caída o un impacto fuerte. También debemos saber que los niños son quienes más corren peligro de que tengan una fractura debido a que sus huesos no están del todo desarrollados.
por lo que es importante que ellos estén en un entorno seguro. Por otra parte, los adultos mayores también son más propensos a sufrir una fractura debido a que sus huesos están más debilitados debido a su edad o al pasar de los años. Bueno, aquí tenemos un video que vamos a presentar para que quede más claro este tema. No se escucha, María Belén. Se supone que tengo que compartir el audio. Sí, abajo cuando comparta, exacto, tiene que apretar compartir el audio. Ah, ya. Gracias. ¿Qué hacer en caso ¿Ahí sí? Sí, ahora Ahí sí. se escuchaba, sí. de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Como conclusión, entendemos por fractura a la pérdida de la continuidad normal de un hueso y que puede esto estar acompañado de lesiones de la piel, músculos, vasos sanguíneos y que van a ser producto de esta misma fractura. Estas fracturas, dentro de los signos más comunes, como lo mencionaba en la presentación, puede ser dificultad y dolor al movilizarse, deformidad de la zona, hinchazón, inflamación y el chasquido óseo, el crépito óseo. Es importante recalcar que el correcto manejo de estas lesiones va a ayudar a evitar las complicaciones
y va a prevenir el choque y aliviar el dolor de la persona. Esto lo vamos a hacer a través de la inmovilización y vendajes que den un adecuado soporte y sostén a la parte lesionada. Por otro lado, también es importante recalcar que existen diversas maneras para prevenir que ocurran estas fracturas, como mantener una dieta rica en calcio, en vitamina D, evitar la vida sedentaria, realizando ejercicio moderado, entre otras, ya que de esta manera vamos a contribuir a la prevención de lesiones y fracturas y además vamos a cuidar nuestra salud. Es por esto que es importante también estar informado o informada de qué es una fractura, los signos y síntomas que se pueden presentar ante esto, qué hacer en estos casos, a quién vamos a llamar y qué hacer mientras se espera la llegada de los profesionales que estén preparados para esta situación. Aquí podemos ver la bibliografía que utilizamos para realizar nuestra presentación y la infografía. Ya, perfecto, Natalia. Muchas gracias, chicas. Las felicito. No sé si alguna compañera tiene dudas o consultas. ¿Alguien? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces las felicito, chicas. Bien, Natalia, María Belén y Karen. Lo único que me quiero detener para que ustedes lo tengan claro es en el tema del torniquete. Ya las chicas trataron de buscar un poco más de información, pero siempre está como en la nebulosa y no está tan claro. ¿Qué es importante? El tema del torniquete va en franco desuso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en general rápidos tiempos de acción, ¿cierto? En el caso de que haya una fractura, rápidamente la persona va a llegar a un centro asistencial para que se controle, ¿ya? Supongamos que yo estoy haciendo un trekking en un cerro y se cae una persona con una fractura expuesta, ¿cierto? Que puede ser en alguna línea arterial compleja, yo ahí puedo realizar torniquete. Lo que tengo que tener claro es que tengo que poner el torniquete y el torniquete se suelta, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Ya ahí también hay consensos, distintos consensos en cada cuánto tiempo lo tengo que soltar o no, porque obviamente es más probable que esa persona se demore más en llegar a un centro asistencial, ya, pero no es la primera línea y por eso les digo va en desuso. Y lo segundo es que yo no puedo dejar puesto un torniquete ya por mucho tiempo, porque lo que puedo causar en general en la extremidad o en el lugar va a ser una necrosis, ¿cierto? Porque no le está llegando sangre al tejido. Por eso yo les digo, se pone un tiempo, que igual como que hay discordancia en los tiempos, pero para que lo tengan como en consideración o los busquen. Y luego de tenerlo esa cantidad de tiempo, lo voy dando nuevamente. A pesar de que sangre, la idea es que se irrigue también la extremidad. ¿Ya? Solo eso como consideración. Si no hay más dudas ni consultas, yo y Anaís vamos a apagar la grabación